Historias de vida en la investigación. ¿Qué son las historias de vida? Las historias de vida es una técnica de investigación cualitativa que consiste básicamente en el análisis y transcripción de datos. Esta es efectuada por un investigador de relato, que la realiza a una persona sobre los acontecimientos y vivencias más destacados de su propia vida, en la cual el análisis se lleva a través del proceso de indagación. Este proceso se lleva a través de la metodología fundamentada en entrevistas, charlas entre el investigador y el protagonista sobre los sentimientos, la manera de entender, de comprender, experimentar, vivenciar el mundo y la realidad cotidiana. La técnica de las historias de vida dentro del marco conceptual de la metodología cualitativa. Tradicionalmente se ha venido distinguiendo dos modos de construir el conocimiento científico en el campo de las ciencias sociales. Por un lado, hay una tradición en los modelos casuales impregnados por el método científico aplicado en las ciencias fisionaturales. Por otro lado, se encuentra una tradición sobre todo en cuanto a su importancia en las esferas y círculos de los científicos sociales, que tienen un carácter mucho más subjetivista, fiel al sujeto y al investigado. Desarrollo histórico y interés actual de la técnica de historias y relatos de vida. Estas han sido importantes desde hace tiempo, y sin darnos cuenta han estado presentes por mucho tiempo. Esto lo podemos ver reflejado en algunos trabajos como Plummer hace una interesante historia de documentos personales que lleva por nombre El origen del relato de vida durante la Edad Media II. Otro ejemplo de esto sería la obra de Thomas Jesnaniecki con el trasfondo de la emigración europea a Estados Unidos. La historia de vida en el marco de los documentos personales, el cual se comprenden por autobiografía, biografía, historia de vida y relato de vida. La diferencia más evidente entre la autobiografía y la historia de vida es que en la primera es el propio sujeto quien registra y elabora su propio relato de vida. En la segunda es necesaria la presencia de un investigador que solicita al sujeto el relato de sus experiencias y la manera de ver su propia vida, de modo que el investigador social construye la historia de aquel como un producto final. Götz y Lecomte, 1988. Ahora bien, la mayor controversia, sin duda, aparece en la distinción de estos dos últimos documentos, la historia de vida y el relato de vida. Sobre todo, el sociólogo norteamericano Densing, 1970, fue el primero en distinguir entre la life history y life story. Esta misma distinción la recoge Pujadas, para quien la historia de vida describe tanto la narrativa vital de una persona recogida por un investigador como la versión elaborada a partir de dicha narrativa. En cambio, el relato de vida se refiere exclusivamente a la reconstrucción biográfica. En términos muy similares, hay autores que distinguen dentro de las historias de vida tres aspectos diferentes. 1. El de la historia de vida total. 2. El aspecto temático. 3. La biografía preparada, el cual en esta se divide en biograma, los diarios, las cartas epistolarios, el periodismo de guerrilla, la historia oral, la literatura basada en hechos reales, las fotografías, las películas, el documento personal, el cual se divide en documento global sobre una vida, documento limitado sobre una vida, documento personal temático global y documento personal temático limitado. La etnografía educativa. Los diseños etnográficos aparecen precisamente como modelos generales de investigación para el estudio global del comportamiento humano. La técnica de la historia de vida tiene un componente que la hace sumamente interesante, dado que, fiel a la tradición hermenéutica, sitúa al investigador en una óptica excelente para no solo poder conocer el punto de vista del denominado informante, sino además para poder comprenderlo, es decir, le permite ponerse en su lugar. Para Thomas y Sagniet eran consideradas como material ideal para los sociólogos. Una opinión más parcial y seguramente más objetiva enfatizaría la relevancia de esta técnica en situaciones muy determinadas y para el análisis interpretativo de determinados problemas de investigación, pero consideraría también sus limitaciones y dificultades prácticas. En la realización de historias personales, Schwartz y Jacobs señalan que la actividad de reconstrucción de la realidad comprende tres metas generales. 1. Hacer observaciones naturalistas, es decir, estudiar a los humanos en su hábitat natural y no en situaciones artificiales para facilitar la ciencia. 2. Recuperar al mundo tal y como se ve desde el interior de las personas que son estudiadas. Y 3. Obtener información precisa, exacta y científicamente útil.
Lo indicado más atrás pone de manifiesto la importancia de recurrir en diferentes ámbitos y momentos de la investigación social a determinadas técnicas cualitativas de análisis y recogida de datos. Aquí hemos definido la aplicación al marco popular de la pedagogía social de aquellos documentos personales que de modo más preciso se conocen como relatos o de manera más genérica historias de vida. El interés de su aplicación aparece claramente desde el momento en que estos tienen por objeto básico el intentar contextualizar el mundo subjetivo, las circunstancias, las viviendas personales, etc. En definitiva, el contexto sociohistórico remoto que inevitablemente conforma y define el presente de cualquier persona y en definitiva suele configurar determinados perfiles sociales y culturales de grupos humanos que requieren ser analizados como paso previo a cualquier proceso de intervención educativa.